Gracias por continuar con nosotros en este programa podcast Tras las Huellas. El periodista José Cuevas, como siempre. Y le habíamos anunciado que estaría con nosotros y ya está el ex senador de la República, José del Castillo Sabiñón. Gracias, José, por estar una vez más en Tras las Huellas. Cómo no, José, para mí un placer estar en tu programa de nuevo. Una amistad de muchos años. Nos hemos visto tú ejerciendo tu labor de periodista, ¿verdad? Preguntando y nosotros pues asistiendo a tus programas y tenía tiempo ya que no acudía a una cita de esta, así que muy contento de estar aquí. Un tiempito. José, el tema energético en la República Dominicana se está portando un poco difícil. ¿Cómo lo visualiza? Bueno, de verdad que la situación es muy lamentable. Y digo lamentable porque lo que se ha vivido desde el año 2020 a esta fecha es un retroceso en el sector eléctrico nacional, que va en varias vertientes. Una de ellas, la falta de inversión, bueno, que al final tiene que ver con lo mismo, que es una crisis financiera que tiene el sector y que se ha profundizado en esta gestión de gobierno. La falta de inversión en nueva generación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la generación actual apenas alcanza para cubrir la demanda. Cuando se producen picos en la demanda, cuando entra la época de calor, como estamos ahora en verano, donde hay un mayor consumo de electricidad, pues hay un déficit de generación para cubrir la totalidad de la demanda eléctrica. Por eso, el gobierno dominicano tiene que cubrir, o sea, mantener a raíz de ese déficit, tiene que darle apagones a la población. Y cuando se produce una avería, como se produjo en Punta Catalina, que luego de ser satanizada, incluso bautizada como el cuerpo del delito, resulta que es la planta estrella del sistema energético nacional, del sistema interconectado, la que entra en primer orden de mérito porque es la que produce energía más barata, y además es la que le genera al Estado beneficios anuales por el orden de los 200 millones de dólares. Cuando se produce algún desperfecto en Punta Catalina, primero vimos una avería en una de las dos unidades en la caldera y luego el tema del sargazo que se alegó. Exacto. Pues entonces vienen mucho más apagones porque se profundiza el déficit. El otro problema es las transferencias corrientes al sector eléctrico que se han venido incrementando. Este gobierno, el presidente Abinader, asumió en el año 2020 con un monto de transferencias alrededor de 800, 700 y tantos millones de dólares. Ya eso anda casi en 2.000 millones de dólares para finales de este año. Las pérdidas de las empresas distribuidoras que se recibieron en alrededor de un 26% en promedio, andan ya por el orden del 43%. EDESTE, que es la más deficitaria del sistema, siempre lo ha sido, porque sirve un mercado donde hay mucho robo de energía y es difícil la cobranza de la electricidad. EDESTE tiene pérdidas por el orden del 56%. O sea, son cosas que dan grima cuando tú lo ves en cualquier empresa, pero sobre todo, evidentemente, en el sector eléctrico. Y la solución de mediano o largo plazo, si hay algo que el presidente realmente señaló con mucha razón, es que las soluciones en el sector eléctrico toman tiempo. Es decir, exacto, construir una planta eléctrica te toma 4 o 5 años. Hay que asegurar el suministro del combustible, que en ocasiones genera dificultad. Igual la mejora de la red de distribución te toma varios años invirtiendo. De hecho, el propio Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado del Sector Eléctrico, pues de las empresas distribuidoras, estableció que se requerían inversiones por el orden de los 300 millones de dólares anuales. Es decir, que para empezar a desmontar los cerca de 2.000 millones de dólares que se están transfiriendo al sector eléctrico, que es dinero botado, porque es un subsidio que no genera retorno, no hay inversión, no hay mejora, exacto, sino es dinero que se quema. Pues tú tienes que adicionarle a eso 300 millones de dólares al año y empezar de manera paulatina a mejorar, y entonces ya ahí empezaría a disminuir el subsidio. O sea que la situación del sector eléctrico para mí es una de las principales problemas que tiene desde el punto de vista fiscal el gobierno dominicano,
y es uno de los temas que este gobierno pues evidentemente se ha quemado. José, el sistema energético se pone así como por momentos, ¿verdad? ¿Habría alguna sugerencia de que esto se pueda corregir, aunque no definitivo, pero que no se plantee crisis como la está pasando ahora el país? Bueno, hay que construir plantas, hay que garantizar la generación. El país crece todos los años. Este año va a crecer menos de un 3%, pero tradicionalmente crece en promedio alrededor de un 5%. Y evidentemente, en la medida que hay un mayor crecimiento, se requiere una demanda de energía. Perfecto. Tú tienes que planificar que se construyan plantas eléctricas de generación térmica. Incluso la solar y la eólica no está disponible el 100% del tiempo. Sabemos que la solar en la noche no genera, la eólica depende del viento. Exacto. Entonces, tú tienes que garantizar eso a través de un ejercicio de planificación y evidentemente de generar hacer del sector eléctrico de generación lo suficientemente atractivo para que haya incentivo de los inversionistas extranjeros y locales para gastar 2 o 3 mil millones de dólares en una planta eléctrica de 300 megas. Entonces esto se haría licitando bloques de energía y garantizándole a los inversionistas un PPI, que es un Power Purchase Agreement, es decir, un contrato donde se le garantiza que en el momento en que esté lista la planta, pues se le va a comprar la energía. La única planta que está prevista entrar, y creo que va a entrar a finales de este año, o el año próximo, es la generadora de Montecristi, que es una planta que en un primer momento va a entrar con una generación de cerca de 300 megas, es decir, hay un retraso considerable en lo que es la construcción de centrales termoeléctricas y de hecho yo recuerdo que la gestión del presidente Medina le dejó listo un estudio a este gobierno para construir otra Punta Catalina, que evidentemente si eso se hubiese hecho, pues el problema de generación estuviese probablemente resuelto y no estuviéramos enfrentando los problemas que tenemos. Además, esa planta se hubiese pagado en gran medida con el retorno que está generando la central termoeléctrica Punta Catalina. E incluso se previó la idea de que se hiciera en asociación público-privada y el gobierno mantendría el 51% de las acciones, mientras que el sector privado el 49% con un contrato de administración como están las empresas privatizadas. Es decir, si el gobierno, tanto que habló en la oposición, yo recuerdo los voceros, como el anterior ministro de Energía, Toñito Almonte, que iba a los programas a acabar con la gestión eléctrica del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, y a plantear soluciones para resolver el problema eléctrico. Y la verdad es que en la práctica, vuelvo y te reitero, lo que ha sucedido es que este gobierno pues se ha quemado. Y el presidente lo que nos dice, por lo menos eso fue lo que yo le escuché en la semanal, es que ciertamente hay que hacer las inversiones, hay que construir las plantas, hay que licitar, pero que eso toma tiempo. Y yo sé que claro que toma tiempo, pero ¿por qué no se inició con suficiente, desde que usted llegó al gobierno, a desarrollar esas acciones que permitieran que la crisis no llegara a el nivel de deterioro que tenemos ahora? A propósito, José, el gobierno de Luis Abinader, desde que inició, bueno, se encontró con el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y la crisis con el tema de Ucrania, Rusia, bueno, el gobierno... Eso es verdad, José, pero en el 2022 ya nosotros crecimos un 12%, es decir, hubo un rebote. Estamos en el 2025, casi en el 2026. Yo creo que si bien es cierto que el 2020 y el 21 tú pudieras darlo por perdido, ¿verdad? Yo creo que ya a partir del año 2022 se pudieron empezar a hacer cosas, a desarrollar inversiones, a empezar a tratar de resolver los problemas nacionales. El tema, José, del subsidio a algunos combustibles para poder mantener el precio estable, ¿cómo lo ha calificado? Mira, por un lado, evidentemente que genera estabilidad en el precio. Y hemos visto cómo básicamente la gasolina y el gasoil de mayor consumo
que es el gasoil regular, pues ha mantenido estabilidad de precios. ¿A qué costo? Bueno, al gobierno le ha representado inversiones considerables, cerca de 40.000 millones de pesos en los 5 años de gestión que tiene el presidente Luis Abinader. Yo siempre le he dicho al ministro Ito Bisonó que eso era impensable, dedicar tantos recursos a subsidiar de manera directa el precio de los combustibles, que lo que se aplicaba en la época que nosotros fuimos ministros era un sistema de compensación de precios, donde de alguna manera cuando el precio subía, el gobierno absorbía parte del incremento, pero evidentemente que debía transferir una proporción del mismo, porque el país no produce petróleo, depende también, compra el petróleo con dólares, que tampoco tiene. Y de alguna forma u otra, cuando el precio bajaba, pues permitía compensarlo. Pero el gobierno ha decidido subsidiarlo directamente en una situación donde está fiscalmente quebrado, porque aquí hay una situación precaria desde el punto de vista de la situación fiscal. Se está gastando el 88% del presupuesto en gasto corriente, una gran proporción de ellos, una buena proporción de estos recursos en subsidios, y se ha sacrificado la inversión. Por eso vemos la crisis del sector eléctrico, por eso vemos que no se están construyendo obras, por eso vemos que hay déficit de aulas, por eso vemos que hay un retraso en lo que es la infraestructura, y por eso vemos que el gobierno ha generado, digamos, que un efecto negativo desde el punto de vista de la actividad económica, porque el gobierno en la República Dominicana, la inversión pública, la inversión del Estado representa una parte importante de la actividad y del crecimiento, sobre todo en sectores como construcción, como transporte, donde el gobierno tiene un impacto significativo. José, a propósito, este jueves la FAO ha dicho que la República Dominicana, y tengo un dato muy importante, y que sobre la subalimentación de 8.7 en el año 2019 ha logrado bajar a 3.6 al 2025, y esto es por la buena administración que ha hecho el presidente Luis Abinader, ha dicho la FAO. Aquí nunca la gente ha pasado hambre, mi hermano. Ah, bueno. Aquí todo el mundo come. Ahora, ¿a qué precio? Ese es el punto. Porque, digamos, lo felicito al presidente y al gobierno, qué bueno que se ha logrado, digamos, cubrir la demanda alimenticia de la población. El hambre aquí nunca ha sido un problema. Ok. Lo ha sido en Haití, lo ha sido en muchos países de África, lo ha sido en países donde la pobreza es muy extrema. En el caso de la República Dominicana, lo primero que el dominicano es muy solidario con el otro. Es difícil que vea a alguien y que realmente no haya ese plato de comida, aunque sea un indigente. Así es. En los barrios la gente se apoya, en los campos, o sea, uno que ha vivido, digamos, haciendo política, ve eso. En los sectores vulnerables la gente, evidentemente que hay pobreza, que hay muchísima necesidad, pero por lo menos come, aunque sea plátano con huevo. Así mismo es, claro. Entonces el asunto es el precio, es decir, la inflación, cómo ha venido afectando los principales productos de primera necesidad, y cómo hoy en día el presidente habla que se ha incrementado el salario y que anda en el sector privado el salario mínimo más alto, anda por los 26.000 pesos, pero es que la canasta básica en la República Dominicana anda por 47.000 pesos. Es decir, ni el salario mínimo más alto del sector privado permite cubrir apenas el 50% de la canasta. Entonces, de eso se trata. Es decir, bueno, no hay hambre, pero sí hay muchas precariedades en el sentido de que la gente tiene que hacer un sacrificio para poder terminar el mes, se endeuda a altas tasas, se endeuda en el colmado, se endeuda con los usureros del barrio, hacen 1000 malabares para terminar el mes, y aún así el dinero que recibe no le da. Entonces yo pienso que es muy importante esos indicadores de la disminución de la subalimentación, la disminución de las muertes infantiles, de las muertes maternas. Eso es muy importante, porque son indicadores que tienen que ver con el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo social y humano. Ahora bien,
Yo pienso que lo que ha faltado, si se quiere, son políticas para tratar de contener esa inflación galopante que se ha venido acumulando y que ha impactado de manera negativa la capacidad de la gente de subsistir. Así es. Conversamos con José del Castillo Sabiñón, ex senador de la República. A propósito, José, parece que se comenta, pero no creo que no sea real, porque escuché al ministro de Hacienda, Magín Díaz, diciendo que no va a una reforma fiscal. Mira, yo lo que escuché que Magín dijo que van a tratar digamos, de equilibrar el presupuesto. De hecho, se introdujo en el día de ayer, me parece, ahí lo tengo, que me lo enviaron, un presupuesto reformulado. Exacto. Donde se incrementa el déficit que se había aprobado en el presupuesto del año 2025, se aprobó un déficit de 3%, ahora se lleva a 3.47%. Y gran parte de estos recursos van a ser dedicados a inversión de capital. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? No me lo ha dicho, pero yo lo percibo. Porque además lo que muchos economistas han venido recomendando, bueno, ante la parálisis económica, una economía que va a crecer por debajo del 3%, porque la economía en el primer semestre creció un 2.4%, para que crezca un 3, tendría que crecer un 4 en este claro, segundo semestre. Y yo no lo estoy viendo ahora mismo. Ahora, con esta inversión que se supone va a hacer el gobierno, que uno entendería que la va a hacer en pequeñas obras, en los pueblos, asfaltado, construcción de puentes, construcción de caminos vecinales, obras que dinamicen, que se hacen rápidamente, porque no hay tiempo para licitar una obra grande, una licitación cualquiera, como mínimo te toma 6 meses, y si es muy grande, pues tú sabes que te la van a impugnar, eso es un proceso. Ahora, estas obras pequeñas, el gobierno podrá ejecutarlas y tratar de combatir esa ralentización económica, que es grave, porque si la República Dominicana no crece un 5, la gente lo siente. Hay 140,000 personas que entran al mercado laboral anualmente. Si no encuentran un crecimiento económico que le permita encontrar empleo, se van a quedar desempleados. Entonces empieza la situación a agravarse en términos de empujar los índices de pobreza, la clase media, que siempre es la más afectada, la informalidad se incrementa. Es decir, lo peor que puede pasar es que no crezcamos o crezcamos poco, porque eso en una economía como la nuestra tiene un impacto terrible. Así que el gobierno lo que busca con este reformulado es tratar digamos, de incentivar la economía, y luego sí Magín mencionó que para el año que viene se estuviese previendo la posibilidad de una reforma fiscal. Mira, incluso la designación de Magín, que todo el mundo le reconoce que es un técnico. El primer problema, porque no es político. Es decir, el técnico le da para allá. Es decir, si hay que subir el ITEVI, eso es lo que va. Ay, y si hay que eliminar los subsidios, eso es lo que va. Y si hay que revisar las exenciones, eso es lo que va. El político ya es el presidente de la República. Por eso yo decía que se fue injusto con Jochi Vicente al acusarlo, ¿verdad?, si se quiere, de ser el autor de la reforma, cuando efectivamente quien somete eso al Congreso es el presidente de la República. Y no me diga Luis Abinader a mí que ni siquiera la leyó, la reforma, digamos, que planteaba ese incremento drástico de la cobertura del ITEVI, que hasta el agua, la leche maternizada, el mapuey, la lechuga, estaba siendo grabado. Entonces, sí, primero Magín es un técnico, va a formular la reforma que le den los numeritos, que le dé para cubrir el déficit fiscal y para cubrir el gasto. Uno esperaría que haya una reformulación del lado del gasto, o sea, una mejor calidad del gasto, dedicar más recursos a la inversión, eventualmente una renegociación también de parte de la deuda para Exacto. tratar de bajar las tasas y también hacer un rollover, o sea, ampliar los plazos de pago, que eso alivie un poco las finanzas públicas. Y lo otro es que Magín fue funcionario del gobierno del PLD, entonces dirá, la oposición tiene que quedarse callada, dirá el presidente. Entonces yo pienso también, evidentemente, que Magín tuvo el respaldo del sector empresarial, que en el ámbito privado han sido la mayoría de sus clientes, y
es una persona que ha iniciado un proceso de socialización de la situación fiscal y de lo que hay que hacer con los empresarios. Así es, O sea José. que esa reforma yo creo que no la despinta a nadie. Ay, 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 José, con tu permiso, vámonos a la última pausa y de retorno venimos con este podcast, programa de televisión Tras las Huellas. Continuamos con esta interesante entrevista, el podcast Tras las Huellas. Solamente yo he mencionado ex senador, pero José del Castillo fue ministro de Industria, Comercio y MIPYME, fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y ha tenido muchas responsabilidades. José, el ministro de Turismo, David Collado, ha anunciado que ya han llegado al país, a la República Dominicana, ya 7.1 millones de visitantes durante lo que va de año. ¿Cómo ve el trabajo que se está haciendo en ese sector? No, bueno, hay que reconocerle a David que ha hecho una gran labor en el sector turístico. Si bien es cierto que la llegada de visitantes con estadía no ha tenido el dinamismo que se preveía, de hecho disminuyó en los primeros meses del año. Esto se ha compensado un poco con el turismo de crucero. Exacto. Yo soy de los que piensa que todo turismo es bueno. Exacto, claro. Digo, siempre que sea un turismo sano y en el marco de la ley, no ese que va a Sosúa, ¿verdad? Que vimos el Ministerio Público actuando, ¿verdad? Ni uno que venía a Boca Chica en una época, mucho, ese no lo queremos. Pero el turismo no importa que si venga por cruceros o que venga por avión. Ahora, la diferencia es que el que viene por avión tiene una estadía. Sí. Y al tener una estadía dura en promedio una semana en un hotel, paga un paquete y gasta dinero, que se estima en alrededor de $200 el gasto diario por turista. Y eso mueve la economía. ¿Qué pasa con el crucerista? Que es un turismo, digamos, que se ha venido, este gobierno ha hecho un esfuerzo en impulsarlo y eso hay que reconocerlo. Recibió quizás 3 terminales que había en República Dominicana, la de Santo Domingo, la de La Romana es privada, pero Puerto Plata. Exacto. Y una en Maimón para Carnival, ¿verdad? Y Puerto Plata con los mexicanos. Pero ya tenemos ahora mismo 8, incluyendo Pedernales. Exactamente. Que es una zona de la cual yo conozco mucho. Ahí y iba, donde claro. se están recibiendo miles de turistas. Cada vez que viene un barco de eso con 3.000, 2.000 claro. Turistas, pues eso tiene un impacto económico importante. Pero ¿qué pasa con ese turista que no se queda en la República Dominicana? Ese turista duerme en el barco, incluso dura unas horas en el país, gasta poco. Entonces yo pienso que el gran reto del ministro Collado ahora es tratar de recuperar ese turismo norteamericano, canadiense, que por razones económicas, porque la economía de los Estados Unidos se ha ralentizado, hay mucha incertidumbre con la política comercial del presidente Donald Trump, pues ha dejado de venir, incluso un turismo que por la guerra también, un factor externo entre Rusia y Ucrania, se ha perdido en la zona este de la República Dominicana, que es el turismo ruso, y de Ucrania también, que venían muchos pasajeros. Entonces yo pienso que ese es el gran reto, recuperar ese turista, y como decía don Fran Rainieri recientemente en una entrevista claro. que vi, en unas declaraciones que dio, tratar de que el turista dure más en la República Dominicana, lo que implica diversificar la oferta y que gaste más. O sea, él hablaba de un promedio, de lograr que gaste un promedio de $300. El turismo representa alrededor del 15% del aporte al Producto Interno Bruto y es uno de los generadores de divisas más importantes de la economía. Así que yo pienso que es nuestra joya de la corona, todo debemos cuidarlo, todo debemos aportar. Y yo pienso que el ministro hace su labor y la hace de manera bastante eficiente, pero tiene esos retos que debe abordar. ¿Cómo anda la Perla del Sur? Bueno, la Perla del Sur anda ahí con muchas dificultades. La principal obra de infraestructura que se ha hecho en esa región está prácticamente inutilizada, que es la presa de Monte Grande. Ahí iba exactamente, ¿en qué está eso? Porque el presidente Abinader, evidentemente en un ejercicio de continuidad del Estado, pues recibió esa obra en alrededor de un 50%, culminó el embalse,
pero está pendiente de construir los canales de riego, la línea de acueducto que alimentaría el acueducto Azuro y que daría el servicio de agua potable, y la generación hidroeléctrica. ¿Y qué ocurre? Bueno, tú tienes la presa, pero no puedes usar el agua. Así es. Entonces es un tema, primero, después de haber gastado 700 millones de dólares, subutilizar ese recurso hídrico, esa solución hidráulica de esa manera, es un abuso, o sea, es un crimen de lesa patria. Y luego ya hay un préstamo aprobado de 239 millones de dólares para la construcción de estas obras. Uno se pregunta por qué el gobierno dominicano no acaba de licitar e iniciar la construcción de estas obras. Esto tendría un impacto en la economía de la región importante, porque estamos hablando de cerca de 300.000 tareas que entrarían en producción. Así es. Mejoraría el acceso a agua potable en una zona donde el agua es un problema. El acceso al agua es un problema, porque llueve muy poco. Y evidentemente se generaría el 50% de la demanda de energía de la zona, y colocaría a Barahona y a Pedernales y a esa zona en una de los lugares en términos de producción energética donde se combinaría eólico, solar, porque hay proyectos solares importantes. Claro. En Canoa, por ejemplo, hay un proyecto muy importante, pero en otros lugares también. La energía eólica, que se genera cerca de 100 megavatios entre Oviedo y Enriquillo, y evidentemente la hidráulica, y ya hay una generación térmica tanto en Barahona, con una planta de Gejaina de carbón, como en Pedernales. O sea que estaríamos, digamos, que diversificando todo lo que es la generación eléctrica en la región suroeste. Así que lo que hace falta es inversión. ¿Qué ha pasado, José, con la industria azucarera de Barahona? Bueno, la industria azucarera sigue desarrollando sus roles, es la principal industria que tiene la región, con una producción aproximada de 80.000 toneladas. Oh, pero bien. Claro, muy bien. Ese ingenio empezó cuando se inició la privatización, produciendo cerca de 40.000, o sea que ha duplicado su producción, pero además la Corporación Azucarera Central, que es la empresa guatemalteca que gestiona el ingenio, ha diversificado y está produciendo plátanos, y experimentando con otros rubros que le han dado muy buen resultado. O sea, emplea cerca de 2.000 y tanto de personas en el tiempo de zafra, y evidentemente que es una industria importantísima en la región de Enriquillo. José, casi se nos va el tiempo, pero... Esperando que la luz llegue, ¿verdad? Pero saliste del Partido de la Liberación Dominicana, dime ahora. Sí. No, ahora procede un momento, y lo he dicho en otros espacios, un momento de tranquilidad, de reflexión, después de 20 años de militancia en mi partido, que fue el Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente salimos de la organización. Creo que es como el divorcio, ¿no? Sí. Llega un momento en que ya la relación se enfría, se hacen daño la pareja. Para nadie es un secreto que vengo acumulando disgustos desde el proceso electoral. De hecho, en gran medida a eso se debió mi renuncia del comité político. En ese momento, pues reclamando la celebración de un congreso que se hizo, pero realmente no vimos que el partido asumiera los cambios que uno propuso y pensó que eran parte de ese relanzamiento que debía vivir la organización. Y ahora vemos, lamentablemente, un partido, digamos que sumido en un proceso de conflicto interno. Se han generado tendencias, cosa que uno no veía en el PLD. Claro. Vio el proceso de Danilo y Leonel, pero ahora eso se ha atomizado, hay distintas cabezas. Y lamentablemente, la relación terminó. Se nos quiso someter a un tribunal de disciplina acusándonos, no sabemos de qué, porque finalmente no acudimos, y eso lo que se hizo fue que se nos recibió la carta de renuncia, y bueno, culminamos esa etapa. Yo pienso que ahora viene una etapa de reflexión, como te dije,
tampoco uno va a ir dando saltos ahí de un día para otro, pero sí he dicho que asumiremos nuevas tareas en el ámbito político porque tenemos una vocación de servicio. Claro. Hemos desarrollado y construido un liderazgo, sobre todo en Barahona y en la región de Enriquillo. De hecho, por eso pude ser senador electo en el primer periodo y luego, aunque perdí en la última contienda, pues tuve una votación satisfactoria de alrededor de un 40%. O sea que hacia el futuro nos vemos evidentemente que asumiendo algún proyecto político. Pudiera ser proyecto político. Acuérdate, José, que ahora está la figura de las aspiraciones independientes. Déjame ver las opciones y tomarme Claro. el tiempo y consultar con el equipo. Ahora sí, debo decirte, he estado en ese proceso consultando con la gente. La gente me ha visitado mucho en mi casa, me llama, qué vamos a hacer. He estado escuchando cuáles son los planteamientos y tomaremos una decisión. Pero te veo muy cerca, digo, yo eso es lo que yo percibo, muy cerca de la Fuerza del Pueblo. ¿Te has reunido Tenemos muchos amigos en la Fuerza del ¿Te Pueblo. has reunido Claro. con Leonel Fernández después de la salida del PLD? No, después de la salida no. Honestamente. Bueno, lo vi ahí en la actividad de Omar, Sí. porque ahí estuve, lo saludé, pero no. Y sí me he reunido antes, y eso yo nunca lo he negado. Me he reunido con Omar, así como me he reunido con amigos del PRM, que son amigos. Como decíamos fuera de cámara, Luis ha designado mucha gente joven de mi generación. Claro. Amigos que fuimos junto a la escuela o a la universidad o que hemos compartido espacios, incluso hasta familia, como Sí. el ministro Bisonó, que somos primos. Y además somos primos que tenemos una relación de muchos años. Y evidentemente que sí, que tengo relaciones en todas partes. Yo nunca he rehuido de mis amigos. No, jamás. Y creo que gran parte de los elementos de la política dominicana, que como al ser un país tan pequeño y una sociedad tan pequeña, aquí todo el mundo se reúne con todo el mundo y no pasa nada. A mí me querían votar y me satanizaron, pero yo creo que eso tenía otro sentido, tenía la razón de eso y la raíz de eso hay que buscarlo en otro lado. Y se tomó la justificación de que yo me reuní con Omar o con fulano o con sutano para someterme al Tribunal de Disciplina. Ah, esa fue la justificación, Sí, ¿verdad? eso es lo que yo he oído, que dicen cuando van a los programas los compañeros, amigos. Pero nada, no hay problema. Yo te vuelvo y te reitero, es como el divorcio. Entonces yo prefiero, y creo que el partido también, el partido tomó esa decisión también, que el divorcio se terminara por mutuo consentimiento y no por incompatibilidad de caracteres. No quiero tampoco entrar en un proceso de denostar a mi antiguo partido. Milité 20 años ahí, fui funcionario, Claro. tuve que posiciones, fui miembro del comité político, posiciones políticas, coordiné campañas, o sea, hay una historia ahí y muchos amigos que no es mi papel ahora, pues venir a denostar ni a atacar al Partido de la Liberación Dominicana, ya que cada cual, digamos que trace su propio camino, el PLD el suyo y yo el mío. José, percibe que hay debilidad en el sistema político nacional, o ¿cómo va la República Dominicana con esto? Bueno, el sistema político nacional está en crisis, no hay dudas. El sistema de partidos está en Sistema de crisis. partido. Pero no solo en la República Dominicana, es un fenómeno que ya tiene décadas y que ha iniciado en Sudamérica y en otros países de Latinoamérica. En algunos ha terminado incluso con pseudo dictadura, como en Nicaragua, Venezuela. Pero el reto de los políticos dominicanos y del sistema político dominicano es preservar el sistema de partido, rescatar la imagen de los políticos y brindarle esperanza a la gente, que solamente se logran las esperanzas a través de las realizaciones. Gracias al ex senador de la República, José del Castillo Sabiñón, por esta gran entrevista podcast, programa de televisión Tras las Huellas. Se lo había dicho que nos iba a dar una gran entrevista. El periodista José Cuevas, como siempre en este programa podcast Tras las Huellas desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad a todos ustedes
por sintonizarnos en Santo Domingo, República Dominicana, y será hasta la próxima.